Hay ciertas imágenes o ciertas formas que van repitiéndose de un trabajo a otro y que capaz eso le dan como un lenguaje, pero que también tienen como un significado, como a manera de símbolos. Pero de eso vamos a hablar en algún programa más adelante. El programa, dije otra vez. De eso vamos a hablar en algún video más adelante. Como lo prometido es deuda y yo soy un hombre de palabra, hoy vamos a hablar de la simbología. ¿Y qué tiene que ver la simbología con las máscaras? Vamos a verlo. Es que yo veo que los youtubers ponen como lucecitas de colores y no tengo más. Bienvenidos al quinto episodio de La Máscara Cuerpo Creativo. Mi nombre, Carlos Durán, diseñador gráfico y actor de teatro, entre otras cosas. Y acá les voy a estar hablando más de este proyecto, de la máscara como objeto protagonista y de muchos otros temas que la rodean. Si ya se suscribieron, son unos genios, muchísimas gracias. Y si no, vayan a hacerlo, no cuesta nada, solo un clic, ¿sí? Ahora sí, entramos en materia. La simbología. ¿Cómo se relaciona la simbología con todo esto? Me parece que tenemos que definir algo primero, algo mucho más básico. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo. Un símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta que evoca y que representa. Es una representación perceptible de una idea con rasgos socialmente aceptados. Generalmente expresan ideas o conceptos de gran importancia y trascendencia para un lugar y en un tiempo determinado. Bueno, tuve que leerlo porque a veces estos conceptos son como un poco confusos, por lo menos para mí, en mi cabeza, y es necesario pues tenerlo como bien claro para poder compartirlo, transmitirlo. Para mí un símbolo no es más, según lo que entiendo, es una figura que puede representar ideas y conceptos que por lo general no tienen como una forma definida o no son materialmente palpables. El ejemplo más claro que tengo ahora en mi cabeza sería la paz. ¿Alguien sabe qué forma tiene la paz? ¿Qué color? ¿Cómo se ve? No. Pero al ver una figura que es la palomita blanca con la ramita en el pico, todos entendemos que se trata de la paz, sin necesidad de que nadie nos diga que eso es la paz. Eso es un símbolo. Ahora bien, ¿qué características tiene un símbolo? En primer lugar, se dice que puede ser abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que como viene de un concepto que tal vez para nosotros no tiene una forma definida, el símbolo, más allá de que parta de una idea concreta, también puede terminar siendo algo abstracto. Por ejemplo, el símbolo de... El símbolo de la paz no es un círculo con una cosa. Me acabo de dar cuenta que la paz tiene como dos símbolos, la palomita con la cosita y esta cosita redonda con unas patitas. Bueno, vamos a tomar como ejemplo el círculo con las patitas. No sé cómo pasamos de un lugar a otro, pero termina siendo algo abstracto ese círculo con unas rayitas en el centro. Y sigue representando la paz. Por supuesto, esto tiene que ver con un contexto, ¿sí? Por ejemplo, un signo solo sería la E. La E no representa nada en particular, pero si colocamos esa E en un contexto, que sería meterla dentro de un círculo rojo con una línea al medio, todos entenderíamos de qué estamos hablando. No estaciones. Entonces, el signo solo no tiene ningún significado en sí, todos lo reconocemos, pero no tiene un contexto, no tiene un trasfondo, digamos.
Ahora, cuando colocamos ese signo dentro de un contexto, todos lo entendemos y todos sabemos y pensamos sobre eso que estamos viendo. Eso sería un símbolo. Bien. Ahora, el conocimiento previo. Por ejemplo, volvemos al tema de la paz. Ya alguien sabía de este significado y por supuesto fue transmitido de una persona a otra, ¿sí? Entonces, el conocimiento previo de qué significa esto es muy importante para el símbolo. También se dice que es global porque viene a representar específicamente eso que representa. No hay forma de relacionarlo con otra cosa que no sea eso. Es decir, es conciso en el mensaje. Lo que representa el símbolo va directamente relacionado con eso que representa. Y no hay media paz, no hay un símbolo de la media paz o la media guerra. O sea, no existe eso. Es la paz, es global, es todo lo que implica la paz. Sigo con el ejemplo de la paz. Es colectivo porque obviamente representa para lugares, muchas veces a nivel mundial, un solo símbolo. Todo el planeta se supone que lo conocen y por eso se dice que es colectivo, o tal vez para ciudades o países representan algo para una comunidad o para un grupo de personas en particular. Por eso se habla de colectividad. Y es representable porque de alguna manera todos, de una u otra forma, podemos reproducirlo, digamos, ese símbolo y tiene que ser también de una manera sencilla. Y acá me sale el diseñador gráfico que mientras más sencillo es el diseño, pues mucho más fácil será para representarlo. Entonces, estas son algunas de las características que tiene el símbolo. Ahora, hay diferentes tipos de símbolos. Sí, hay símbolos comerciales. Si yo les hablo de una M amarilla en esta forma, ya todos entienden de qué estoy hablando, o de un color rojo con una franja blanca con forma de onda, ya todos entendemos de qué estamos hablando. Hay símbolos políticos, por ejemplo, donde supongo que grupos de partidos pues hacen una representación de lo que significa ese partido y que sin necesidad de escribirle ningún texto todos podemos entender. Hay uno que ni siquiera puedo mencionar acá, pero estoy seguro de que sin decir ni siquiera de qué estoy hablando, todos entenderían sobre una crucecita con unas patitas. Ahí. Y no puedo hablar más de eso. Y también hay símbolos religiosos como la cruz para el cristianismo, o distintas religiones también tienen una variedad de símbolos que representan lo que son. Y por supuesto los símbolos culturales o patrios que vienen a ser las banderas o los escudos, que son ya muy particulares de cada país, de cada región, de cada zona, pero que también vienen a representar lo que en teoría son como país o como grupo social. Entonces es muy interesante el proceso o el tema de los símbolos, porque esto después, y ya lo vamos a ver, nos va a servir a nosotros en nuestros procesos creativos. Todavía se estarán preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra. Ya vamos a eso. Y hacemos un alto acá para recordarles que toda la información de la máscara Cuerpo Creativo está ampliada en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Máscara Cuerpo Creativo, así lo encuentran. Si les interesa el tema o saben de alguien que les guste el tema de las máscaras, compártanle la información y ustedes ahí denle me gusta y guarden y comenten todo lo que quieran, que para mí es muy importante. Y si es primera vez que estás en este canal y te estás topando con este video y no entiendo mucho de qué está hablando este tipo, pues te recomiendo que vayas a la lista de reproducción de la máscara Cuerpo Creativo, el origen, acá mismo en el canal, y puedas ver todo el material que se hizo para la muestra en el año 2020 y allí vas a entender un poco más de qué va toda esta nueva etapa del proyecto. ¿Quedó? Sí, ¿no? Sí, ya. Seguimos. Y ahora sí vamos a hablar un poco de la simbología y ya va a terminar el video y todavía nos estamos preguntando qué tiene que ver todo esto de la simbología, el símbolo, el signo, el icono y todas estas cosas con el proceso creativo de las máscaras. Bueno, la simbología no es otra cosa que eso que estudia a todos los símbolos, toda esa información que yo les acabo de describir anteriormente,
pues me la provee la simbología. ¿Y cómo lo aplico yo en mi proceso creativo? Pues de una manera sencilla, como una herramienta. La simbología es una herramienta que me va a permitir a mí tomar ciertas formas que ya son reconocidas, que tienen ideas, que tienen contexto, ¿sí? Y que en mi proceso yo voy a ir haciendo partícipe para poder crear ciertas cosas. En mi caso, con las máscaras, aparece mucho el tema de los cuernos. Por ejemplo, yo digo cuernos y todos nos imaginamos unos cuernos, sabemos que es un cuerno, entonces ya ahí está presente el tema del conocimiento previo y de que es algo colectivo y de que es representable y de que tiene un contexto o puede tener varios contextos en realidad, y también puede representar algo abstracto. Por ejemplo, hay culturas antiguas que los cuernos representaban fortaleza, poder, dominio, ¿no? Entonces, esto puede ser aprovechable para crear máscaras donde necesitemos que tenga como esa característica o esa personalidad esa máscara. Puede estar relacionado con la maldad, con lo oculto, con lo diabólico, bueno, pero eso va a depender ya del contexto o de la persona que lo está percibiendo o de las cosas que creemos o no. Sin embargo, también puedo ir variando, digamos, el contexto de este mismo símbolo y darle ese significado que estoy buscando. En mi caso fueron apareciendo como de manera espontánea y me di cuenta que a lo largo del proceso aparecían. Cuernos, cuernos, cuernos. Entonces, dije, interesante. Y, por ejemplo, me daba cuenta que si eran 6 máscaras y una tenía cuernos, era como que esa máscara tenía el control de las otras. Sí, es un poco loco lo que estoy diciendo, pero es así. y eso que acabo de decir también es muy loco. Bueno, Pero de esa forma, esa máscara tenía como esa personalidad propia, ¿no? Entonces, así como eso, iban apareciendo otras cosas. Barbas o cosas que cuelgan de acá. Para mí esas cosas representan como personajes antiguos, como personajes sabios, como personajes que tienen cierto conocimiento y que tal vez no son precisamente los más dominantes, pero tienen como una característica muy particular o una personalidad propia, ¿no? Otro de los personajes que aparece o de las simbologías que ha ido apareciendo en el proceso de mis máscaras ha sido esos personajes con un solo ojo. Yo lo hago acá, pero en realidad es así como los hago porque tengo que ver. Que son los cíclopes, que tienen que ver con otras formas de ver las cosas, ¿no? Tal vez tienen otra visión de su realidad. Entonces, esa máscara toma como esa personalidad, esa característica, ese contexto o ese significado detrás de ese símbolo, que si yo hago un personajito con un solo ojo, todos vamos a entender que es un cíclope. Y otro, por supuesto que mucho más conocido, es la cabecita así ovalada con dos ojotes bien grandotes, que significa todos van a saber, sin yo decir qué es, sabemos que es un extraterrestre, por ejemplo. Entonces ya después cada quien le pone como la impronta o cada máscara va teniendo como su propia personalidad, pero la forma básica de la cabeza con los ojos grandes, ya todos entendemos que es un extraterrestre. Entonces, de esa manera va apareciendo como la simbología dentro del proceso creativo de las máscaras, por lo menos en mi caso. Para mí es eso, no es más que una herramienta que podemos utilizar de manera consciente o por ahí ver qué es lo que estamos haciendo y ver que hay cosas que se van repitiendo y que van apareciendo. Porque por toda esa información la tenemos ya acá nosotros, de muchas cosas que hemos visto, que hemos vivido y que pues por supuesto nos van dando como esa chispa para que aparezca la inspiración, las ideas, los conceptos y ya este proceso empieza a correr. Entonces, a fin de cuentas, la simbología no es más que una herramienta que podemos utilizar en nuestro proceso creativo para representar y darle mucho mejor forma a esas ideas que se nos van ocurriendo. Recuerdan que hablábamos de que aparece la inspiración, las ideas, los conceptos. Entonces todo eso
también podemos enmarcarlo dentro de este tipo de imágenes que nos representan cosas en particular. Entonces, no olviden que todo lo que pueda aparecer en el proceso creativo es un recurso y que podemos utilizar de manera consciente o estar atentos a lo que nos va pasando de manera inconsciente y cuando lo vemos claramente, pues agarrarlo y aprovecharlo. Así que bueno, es una de las formas que podemos aplicar la simbología dentro de los procesos creativos, sobre todo en este caso con las máscaras. Amigos y amantes de las máscaras, no me queda más que despedirme, agradecerles por haberme acompañado hasta acá y recordarles que estén atentos al próximo domingo donde estaremos con un nuevo episodio hablando de otro interesantísimo tema alrededor de las máscaras. Así que nos vemos en la próxima, acá, en La Máscara, Cuerpo Creativo. Y hacemos un alto acá para recordarles que toda la información de la máscara Cuerpo Creativo está... información necesaria para saber de qué va todo esto que estoy hablando. ¡La puta madre! Se me olvidó prender la luz. El próximo episodio. Shall I tell you the only reason why I'm still alive?